La cabaña se alzaba al final de un sendero de grava, medio escondida tras una maraña de arbustos de lilocria y rosas silvestres. No había estado allí desde que era niña. Sin embargo, verla aún me desprendía un nudo en el pecho. Como si el recuerdo no fuera una línea recta, sino una espiral que regresaba cuando menos se lo esperaba. La casa de la tía Miriam era de esos lugares que la gente llamaba encantadores si les gustaba el desorden y extraños si no. Las contraventanas pintadas de verde sable se inclinaban ligeramente de sus bisagras, y las campanillas de viento hechas con viejas cucharas de plata tintineaban en el aire salado. Un columpio de madera colgaba de un roble en la entrada, con las cuerdas desgastadas por años de manos que ya no podía imaginar. Clare había insistido en que viniera. «Necesita alguien que vigile la casa mientras ella no está», había dicho. «Necesitas tranquilidad. Te hará bien». No había discutido. En realidad, no. Pero mientras estaba en la puerta con mi bolso al hombro, me pregunté qué había pasado sin decirse nada entre mi esposa y Miriam. Siempre habían sido cercanas, demasiado cercanas, pensaba a veces. Conversaciones que se interrumpían al entrar en una habitación. Intercambios de miradas que no podía descifrar. «Prométeme que intentarás. Descansa», murmuró Clare en la estación esa mañana, alisándome el cuello de la chaqueta. Su mano se demoró en mi pecho más de lo habitual. Y simplemente se ha abierto. La casa de Miriam tiene una forma de desatar nudos que no sabías que llevabas. La besé en la mejilla, inquieto por la ternura en su tono. La forma en que sus ojos parecían buscarme algo que aún no había dicho. Dentro de la casa había un museo de texturas. Cortinas de encaje que parecían suspirar con la brisa. Pinturas al óleo apoyadas en las paredes en lugar de colgadas. El aroma a cedro y lavanda, madera vieja y algo ligeramente metálico como lluvia sobre cobre. Mi habitación estaba arriba, pequeña pero soleada, con una cómoda que parecía más vieja que yo y un espejo ligeramente agrietado en una esquina. Y sobre la cómoda, esperando como si estuviera colocada allí para mi llegada, había una caja de música. Era delicada, tallada en madera oscura con rosas y estrellas grabadas en la tapa. Una llave sobresalía de su costado, con la cuerda justo lo suficiente para tentar. La toqué ligeramente, pero no la giré. En cambio, encontré una nota apoyada contra la lámpara. La letra de Miriam, curva y firme. La casa tiene su propio ritmo. Deja que te enseñe. No tengas miedo del silencio. Nunca está vacío. M. Lo leí 2 veces, inquieto por su simplicidad. Ella siempre fue así, críptica, excéntrica, imposible de precisar. Esa noche, después de desempacar, me quedé despierto escuchando el viento del océano sacudir las contraventanas. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la caja del tocador, captando el tenue brillo de su llave de latón en la oscuridad. Me dije que la dejaría en paz. Pero la voz de Clare resonó en mi memoria. «Solo mantente abierto». Y el recuerdo de la caja persistía en mí como una pregunta susurrada al borde del sueño. Aguanté 2 días. Antes de tocarlo. 2 días de pasear por los pisos crujientes. De beber té de tazas de porcelana desportilladas que Miriam había dejado en el armario, de escuchar el mar romper distante contra los acantilados por la noche. 2 días de intentar no mirar la caja de música que esperaba en la cómoda. Para la tercera noche, la casa se sentía viva de una manera que no podía explicar. El aire tenía una carga como el momento antes de que estalle una tormenta. Incluso el silencio parecía tararear, como si algo invisible estuviera conteniendo la respiración conmigo. Me senté en la cama, mirando las rosas y estrellas talladas en la tapa de la caja. La llave de latón captó la luz de la lámpara, brillando como un desafío. Mi mano se cernió sobre ella, temblando con un nerviosismo que no tenía sentido. Finalmente, la giré. El mecanismo hizo un suave clic y entonces comenzó la melodía. No era la melodía tintineante que esperaba de algo tan pequeño. Era baja, resonante, casi triste, como una nana tarareada a través de los siglos. Las notas parecieron permanecer en el aire mucho después de que deberían haberse desvanecido, envolviendo la habitación con una especie de resplandor que no era luz, sino presencia. Cerré los ojos. Algo cambió. No en la casa, sino en mí. Mis hombros se relajaron. Mi respiración se hizo más profunda, lenta y uniforme. La estática inquieta que llevaba en el pecho se calmó. Era como si la música se hubiera deslizado dentro de mi cuerpo, reorganizando el ritmo de mi pulso. Cuando abrí los ojos, mi reflejo en el espejo me sobresaltó. Seguía siendo yo. La misma mandíbula, el mismo cabello despeinado. Pero mi postura había cambiado. Mi mano descansaba ligeramente sobre mi rodilla de una manera que parecía más suave, más deliberada. Mi cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera escuchando algo más allá de la música. La melodía se apagó,
una nota final persistente temblando en el aire. El silencio después se sintió cargado, más pesado que antes. Reí nerviosamente, sacudiendo la cabeza. Extraño, murmuré, aunque mi voz sonó extraña en mis oídos, casi más suave. Cuando extendí la mano para cerrar la tapa, noté algo en la cómoda que no había visto antes. Una bufanda, de seda, verde esmeralda, doblada pulcramente como si siempre hubiera estado allí. La toqué con dedos cautelosos. La tela era increíblemente suave, como agua deslizándose entre mis manos. Sin pensarlo, me la puse sobre los hombros. El espejo me atrapó de nuevo. Por un instante, el hombre que me devolvía la mirada se desdibujó. Desconocido. El pañuelo me trajo a la cara algo que no había notado antes. Mejillas menos duras, ojos más abiertos, más suaves. Volví a inclinar la cabeza, el gesto ahora inconsciente. La melodía se había ido, pero su eco aún vivía dentro de mí. Me quedé allí envuelta en seda y silencio hasta que la casa gimió con la noche asentándose. Solo entonces me quité el pañuelo, lo doblé con cuidado y lo volví a colocar en la cómoda junto a la caja de música. Pero no dormí fácilmente. La nana se entrelazaba en mis sueños, dando vueltas y vueltas, haciendo preguntas que aún no sabía cómo responder. A la mañana siguiente, casi me convencí de que no había sucedido. El pañuelo, la forma en que la música parecía deslizarse bajo mi piel, el espejo capturándome en un ángulo que se sentía mal y bien a la vez. Seguramente, era solo cansancio, un efecto de la luz. Pero cuando bajé a tomar un café, el pañuelo ya no estaba en la cómoda. Estaba colgado del respaldo de una silla de la cocina, como si alguien lo hubiera puesto ahí para recordarme que no había sido un sueño. Fruncí el ceño. La casa estaba cerrada. Nadie había entrado, salvo Miriam. No, se suponía que estaba fuera de la ciudad. Me dije a mí mismo que no materia. Pero cuando me senté a beber, me encontré poniéndola en mi regazo, pasando la seda entre mis dedos hasta que la taza se enfrió. Esa tarde, sonó el teléfono. La voz de Miriam llegó cálida y firme como la luz del sol atrapada en un cristal. Acomodándose. De acuerdo. Sí, dije demasiado rápido. Pareces cansada. No dormí bien. Una pausa ligeramente divertida. ¿Sueños? Tragué saliva. Algo así. Bueno, dijo como si eso lo explicara todo. La casa tiene un ritmo. Tiende a sacar a la superficie cosas enterradas. Lo sentirás. No supe qué decir, así que murmuré, escribe y cambié de tema. Pero sus palabras me acompañaron mucho después de que la línea se cortara. Esa noche, volví a dar cuerda a la caja de música. La melodía se enroscó en el aire, suave e interminable. Mi pecho se relajó, mi mandíbula se relajó. Sin querer, cerré los ojos y me tambaleé. Cuando la canción terminó, los abrí y me quedé paralizada. En la cómoda, junto a la caja, había una blusa color crema con pequeños botones de perla doblados con cuidado, como si me estuviera esperando. Extendí la mano con dedos vacilantes. La tela era ligera, casi translúcida, delicada como ninguna de mis prendas lo había sido jamás. La sostuve contra mí en el espejo solo por un momento. Y allí, de nuevo, la postura cambió. Mi mano descansaba de manera diferente sobre la tela. Mis hombros se encorvaron. Mi respiración se volvió más lenta. La dejé rápidamente como si fuera a quemarme. Mi reflejo me devolvió la mirada, más suave de lo que recordaba, casi desconocido. La casa gemía con el viento. El pañuelo en la silla se movió ligeramente, aunque ninguna ventana estaba abierta. Me di la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. Pero cuando me acosté en la cama, no pude evitar que mi mente volviera a la blusa. La seda, la música, no miedo, no exactamente vergüenza, algo más, algo para lo que aún no tenía nombre. Me dije a mí misma que no volvería a tocar la blusa. Pero para la tercera noche, ya colgaba del respaldo de la silla como si esperara. No podía recordar haberla movido. Tal vez sí lo había hecho en algunos días. Me senté en el borde de la cama, la caja de música, enrollada, la melodía tarareando baja y constante. Mis manos temblaban mientras levantaba la blusa y me la deslizaba por la cabeza. La tela se enfrió contra mi piel, ligera como una pluma. Olía ligeramente a lavanda y cedro, como el resto de la casa. Al abrocharla torpemente, perla a perla, algo en mi pecho se relajó. En el espejo, me veía ridículo, con el pelo despeinado y la mandíbula sin afeitar. Un hombre con camisa de mujer, nada más. Pero entonces la música me atrapó. Caí de hombros. Mis manos descansaban de forma diferente sobre mi regazo. Mi reflejo ladeó la cabeza ligeramente, como si escuchara un secreto. Ella. El pensamiento me sobresaltó, afilado como una piedra en mi zapato.
Me quité la blusa, la doblé y la metí debajo de la almohada. Pero la música siguió resonando en mi interior mucho después de que se hubiera detenido. Al día siguiente, aparecieron más cosas. Unos pendientes en la encimera del baño, pequeños aros dorados, una falda pálida doblada a los pies de la cama. Quería estar enojada, sentirme invadida, pero en cambio solo había esa misma curiosidad inquieta. ¿Por qué verlas me revolvía el estómago de anhelo? ¿No las usaba? Todavía no, pero las toqué. Sentí la suave curva de los aros en la palma de la mano. Dejé que la tela de la falda se deslizara entre mis dedos antes de volver a doblarla. Cada noche le daba cuerda a la caja. Cada noche, la música me acercaba más. La cuarta noche, Miriam volvió a llamar. «¿Cómo está la casa?», preguntó con ligereza. «Qué raro», admití. «Qué raro». «No lo sé». «Como si supiera que estoy aquí». Una risita baja. «Sí, lo nota». Hubo una pausa. Pensé que insistiría más, pero en cambio solo dijo: «No te resistas. Casas como la mía solo dan lo que estás dispuesto a aceptar». Cuando la llamada se cortó, me senté con una blusa aferrada al regazo, la caja de música abierta y la melodía girando. El espejo me captó de nuevo. Mis labios se separaron, mi mirada más dulce de lo que recordaba. Y en ese momento, susurré sin querer: «¿Quién eres?». El reflejo no respondió. Pero me devolvió la mirada como si llevara mucho tiempo esperando que le preguntaran. No esperaba que volviera tan pronto. El golpe me sobresaltó. 3 golpes secos contra la vieja puerta de roble, cada uno resonando en la estructura de la casa. Cuando la abrí, Miriam estaba allí, agitada por el viento y radiante, con una cesta de la compra en un brazo como si no se hubiera ido. «Te pillé desprevenida», dijo, sus rizos plateados ondeando con la brisa marina. Me miró descalza, con el pelo despeinado y la camisa arrugada de una forma que me hacía sentir expuesta. «Te ves más suave», me sonrojé. «Es solo el aire de aquí. Me cansa». Sonrió como si supiera que no era así y me rozó al pasar. «¿Cocina?». Más tarde, después de cenar, nos sentamos juntos en la sala. Había encendido una sola vela, cuya llama se curvaba con cada corriente de aire. La caja de música estaba sobre la mesa, entre nosotros, con la tapa cerrada, como si la hubiera estado esperando. «¿Ya la has tocado?», preguntó. Dudé. «¿1 o 2 veces?». Su mirada se suavizó. «¿Y cómo te sentiste?». Me encogí de hombros, mirando la llama de la vela. Diferente, extraña. «No está mal», dijo en voz baja. No respondí. Se recostó en su silla, observándome en la penumbra. Luego, con la misma naturalidad con la que comentaba el tiempo, dijo: «¿Me recuerdas a Evelyn?». El nombre se deslizó por la habitación como humo. Levanté la vista sobresaltado. «¿Quién?». «Tú», dijo simplemente, con la mirada fija. «O esa parte de ti que no ha tenido nombre hasta ahora». Se me hizo un nudo en la garganta. «Ese no es mi nombre». «No», asintió. «Pero no lo sientes más cerca que el que llevas dentro». Abrí la boca para discutir, para reír, para descartarlo como uno de sus juegos excéntricos. Pero la palabra permaneció en mi pecho, pesada y cálida. «Evelyn». Extendió la mano por encima de la mesa, posándola suavemente sobre la mía. «¿Te sienta bien?». Me aparté, con el corazón acelerado. «No lo soy». Me detuve. «¿No qué?». «No ella, no era Evelyn». Las palabras se disolvieron antes de llegar a mi lengua. Miriam solo sonrió, con expresión paciente y conocedora. Se levantó, llevándose la vela. «Duerme bien, Evelyn», murmuró mientras desaparecía por el pasillo. Me quedé paralizada en la oscuridad parpadeante, la caja de música brillando tenuemente a la luz de la vela. El nombre resonó en mí mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio. Y cuando finalmente le di cuerda a la caja esa noche, dejando que la canción de cuna inundara la habitación, la susurré en voz alta. «Evelyn». El sonido tembló en mi boca como si hubiera esperado años para ser pronunciado. El teléfono sonó tarde, cuando la casa ya estaba sumida en el silencio. Casi no contesté. La voz de Clare llegó suave, un poco vacilante. «Hola, ¿te desperté?». «No», dije, aunque sentía una opresión en el pecho. Miré la cómoda donde la caja de música estaba abierta, silenciosa, con la bufanda colgando de una esquina. Al principio hablamos de cosas pequeñas, del jardín de casa, de un vecino que por fin había cortado el césped, de cómo el gato había empezado a dormir en su almohada en lugar de la mía. Cosas cotidianas, cosas reconfortantes. Pero entonces su voz cambió. «¿Y cómo estás?», preguntó ella. «Con cuidado». «¿Con demasiado cuidado?», dudé. «Bien, de verdad». La palabra me picó. Demasiado agudo,
demasiado sabio. Cerré los ojos. Porque siento que me preguntas algo más. El silencio nos zumbó. Entonces exhaló bajo y firme. Miriam me dijo que empezó a llamarte Evelyn. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Lo mencionó, dijo que te quedaba bien. Me subió el calor a la cara, aunque nadie podía verme. Clare, su voz se suavizó, pero no vaciló. Le hablé, Evan, de la ropa, de las cosas que nunca decías en voz alta. De las partes de ti que guardabas bajo llave como si fueran vergonzosas. La habitación se inclinó. Le dijiste que tenía que hacerlo. Se apresuró a decir las palabras, pero no eran frenéticas. Eran seguras. Lo llevabas sola. Y sabía que nunca te permitirías respirar si yo era quien sostenía el espejo. Necesitabas a alguien que no te asustara, alguien que pudiera guiarte sin juzgarte. Y Miriam, ella sabe cómo. Apreté el teléfono con más fuerza, con el pulso acelerado. ¿Así que este era un plan? ¿Ustedes dos decidieron arreglarme? No, dijo con firmeza. No para arreglarme, sino para liberar a Evan. Te veo. Siempre te he visto. Pero nunca me dejaste acercarme lo suficiente. Seguiste escondiéndote, fingiendo. Y yo temía que si seguías enterrando esto, te destrozara. Sus palabras se enredaron en mí, agudas y tiernas a la vez. Quería enojarme, gritar, pero bajo la punzada había algo más. Alivio de que supiera que no estaba huyendo. De que me amaba lo suficiente como para conspirar para que me convirtiera en eso. Deberías habérmelo dicho, susurré. Lo sé, dijo. Su voz se quebró un poco. Pero si te lo hubiera dicho, te habrías cerrado, lo habrías negado, fingido. Necesitabas a Miriam, no a mí. Y entonces hizo una pausa. Y cuando volvió a hablar, sus palabras fueron casi reverentes. Ahora quizá por fin pueda conocerla. Evelyn, la línea vibró en mi oído. Se me hizo un nudo en la garganta al pronunciar el nombre. No sé quién es, susurré. Sí que lo sabes, dijo en voz baja. Siempre lo has sabido. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono pesado en la mano. Sobre la cómoda, la caja de música brillaba tenuemente como si lo hubiera escuchado todo. Le di cuerda despacio, con deliberación. La canción de cuna llenó la habitación, grave y constante, llevando las palabras de Clare a los espacios que tanto me había esforzado por mantener cerrados. Evelyn, el nombre ya no me parecía una traición. Era como, permiso. A la mañana siguiente, encontré el vestido. Estaba tendido sobre la colcha como si hubiera crecido allí de la noche a la mañana. De lino claro, sin mangas, con cordón en la cintura y botones al frente. Nada llamativo, nada burlón, solo esperando. Mis manos se cernían sobre él, temblando. Me dije a mí misma que era un error, que Miriam lo había dejado allí para guardarlo o por accidente. Pero la forma en que estaba colocado, ordenado y seguro, me decía lo contrario. En la cómoda, la caja de música brillaba a la luz del sol. Le di cuerda. La nana comenzó a sonar en voz baja, constante, inquietante. Cogí el vestido. La tela estaba fresca contra mi piel mientras me lo pasaba por la cabeza, tirando del cordón suavemente hasta que descansó contra mi cintura. Me giré hacia el espejo y me congelé. No era una extraña mirándome. No exactamente. Era yo, pero suavizada, reorganizada, respirando a un ritmo que no sabía que me pertenecía. Mis manos ya no se movían nerviosas. Descansaban ligeramente sobre la tela. Mis hombros, normalmente rígidos por la tensión, se inclinaron suavemente como si me hubieran quitado un peso de encima. La música me transportaba. Me balanceé sin darme cuenta, observando cómo el dobladillo se movía según la luz que reflejaba. Lino. Mi reflejo ladeó la cabeza. Sus ojos abiertos, vivos, y Dios. Parecía la indicada. Evelyn. El nombre se deslizó en mí como agua en tierra seca. La música fue bajando nota a nota hasta que el último tono quedó suspendido en el aire como una bendición. No me moví, no hasta que la voz de Miriam llegó desde la puerta. «¿Le sientas bien?», dijo en voz baja. Me sobresalté, girándome hacia ella. Se apoyó contra el marco, con los brazos cruzados, los ojos brillando con algo entre orgullo y tristeza. Se me cerró la garganta. «Esto no es», dijo con firmeza pero con suavidad. Se acercó, puso una mano en mi hombro. «No estás fingiendo, estás recordando». Las palabras me deshicieron. Mi pecho dolía, caliente y pesado, y antes de darme cuenta, las lágrimas me nublaron la vista. Miriam simplemente me atrajo hacia sus brazos, el lino arrugándose entre nosotros, las cajas de música silenciosas aún zumbando en las paredes. «Respira», susurró. «No le tengas miedo».
Me aferré a ella entonces, el nombre Evelyn latía en mi interior, ya no era una pregunta, sino una verdad que no podía dejar escapar. El vestido no volvió al cajón. Permaneció tendido sobre la silla, como si la casa misma lo hubiera reclamado para mí. Esa noche, Miriam llamó suavemente a mi puerta y entró sin esperar respuesta. En sus manos, llevaba una pequeña caja de terciopelo y un espejo compacto del tamaño de mi palma. Cada nombre merece sus propios adornos, dijo, colocándolos en la cómoda. Tragué saliva. No creo que no tengas que pensar. Abrió la caja, revelando una fina pulsera de oro, sencilla pero luminosa, y un par de pendientes de perlas que reflejaban la luz de la lámpara. Solo mira cómo se siente. La caja de música sonaba entre nosotras, la canción de cuna se entonaba suavemente. Mis manos temblaban al levantar la pulsera. Fresca contra mi muñeca. Parecía cambiar la forma en que mis dedos se movían. Más suave, más lento, deliberado. Miriam sonrió levemente. Las joyas guardan recuerdos. Esta era de mi hermana. Solía decir que la hacía sentir menos invisible. Toqué las perlas a continuación, aunque no tenía perforadas las orejas. Miriam solo rió entre dientes, presionándolas suavemente contra mis lóbulos. No necesitas agujeros para intentarlo. A veces es suficiente imaginar. El espejo me mostró algo sorprendente. No era un hombre probándose baratijas, sino una dulzura que se acumulaba en los bordes de mi reflejo, como si ella diera un paso adelante, tomando prestada la luz de las perlas, el brazalete, el música. Miriam cogió el compacto y me espolvoreó las mejillas con un ligero toque de polvos. Luego, trazó mis labios con un suave tono baya, su mano firme, la mía temblorosa. Ahí tienes, dijo. Habla, parpadeé. Habla. Di tu nombre. La música tarareó, invitándome. Me lamí los labios teñidos, con un sabor ligeramente dulce, y susurré, Evelyn. El sonido me sorprendió, no porque fuera más agudo, aunque lo era, sino porque parecía elegido, reclamado. Miriam sonrió, sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Esa es su voz. Sabía que me estaba esperando. Se me hizo un nudo en la garganta. Me llevé una mano al pecho, sintiendo el nombre resonar en mi interior como otro latido. Por primera vez, no sentí que estuviera probando la piel de otra persona. Sentí que había pisado la mía. Era tarde cuando llamaron a la puerta. Me quedé paralizada a mitad de abotonar el vestido de lino. Miriam gritó desde las escaleras, Evelyn, ¿tienes visita? Visitante. La palabra me apretaba las costillas. Cuando llegué al rellano, Daniel ya estaba en la puerta, alto, de hombros anchos, con las mejillas quemadas por el sol tras trabajar al aire libre. Mi amigo más antiguo, el que me conocía como Evan. Desde el instituto, quien una vez me había sujetado la cabeza después de una cerveza de más, quien nunca me había visto flaquear. Me miró y no se inmutó. Oye, dijo simplemente, como si nada en el mundo fuera inusual. Sus ojos recorrieron el vestido, la pulsera, el ligero tinte en mis labios, absorbiéndolo todo, firme y tranquilo. Me ardía la garganta. Daniel, dije. Pero Miriam lo interrumpió, su voz suave como la seda. El té está listo en el jardín. Pueden ponerse al día. Nos dejó allí, su ausencia deliberada, el aire cargado de cosas no dichas. Afuera, el viento tiraba de mi falda mientras nos sentábamos uno frente al otro en la mesa de hierro. Mis manos no se quedaban quietas, jugueteando con el borde de la pulsera. Finalmente, susurré, no quería que me vieras así. Daniel se recostó, observándome. ¿Así? Bajé la mirada. Así. Como ella. Guardó silencio un largo momento. Luego dijo en voz baja, «¿Te ves bien?» Las palabras me impactaron más fuerte que cualquier juicio. Levanté la cabeza de golpe. «Cierto». Él asintió. Sin sonrisa burlona. Sin bromas, solo con certeza. Como si hubieras estado conteniendo la respiración toda tu vida. Y ahora por fin exhalaste. Un calor inundó mi pecho. Mitad terror, mitad alivio. Quería llorar. Quería esconderme. Quería quedarme en ese momento para siempre. La melodía de la caja de música parecía resonar en mis oídos. Aunque no sonaba, se entrelazaba entre nosotros, suave e invisible. Daniel se inclinó hacia adelante, en voz baja. ¿Es Evelyn? Tragué saliva con dificultad. Sí. Sonrió, no ampliamente, sino cálidamente. Entonces es bueno conocerla por fin. No respondí. No pude. Mi garganta se cerró en torno a las palabras que no estaba lista para decir. Pero la forma en que me miró, firme, sin miedo, llenó el silencio para ambos.
Por primera vez, Evelyn no estaba solo en el espejo o en las cuidadosas manos de Miriam. Fue vista, y no desapareció. Esa noche, después de que Daniel se fuera, Miriam me encontró sentada en la cómoda. El vestido todavía se me pegaba, la pulsera brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. La caja de música estaba abierta, pero silenciosa, como si hubiera dado todo lo que podía por el día. Dejó una bandeja. Té de manzanilla, 2 tazas, se sentó frente a mí, me observó en el espejo antes de hablar. «Te estarás preguntando de dónde salió», dijo. Asentí. Miriam extendió la mano, rozando la tapa tallada con las yemas de los dedos. «Esta caja era de mi hermana», parpadeé. «¿Tu hermana?» «Pero no. La que recuerdas», interrumpió suavemente. «Otra mayor. Su nombre era Jade». El nombre se sentía pesado en la habitación, como las primeras notas de una canción silenciada hace mucho. Vivía en una época en la que ser ella misma era imposible, así que vivía en las sombras, llevando su verdad en secreto. Por la noche, daba cuerda a esta caja y se ponía ropa que la hacía sentir completa. La música le daba coraje, aunque el mundo no le diera ninguno. Los ojos de Miriam brillaban, aunque su voz se mantenía firme. Solía observarla cuando era pequeña. Cómo se erguía más cuando sonaba la canción. Cómo su voz se suavizaba. Como por unos minutos era libre. Una vez me dijo que la música no la cambiaba, le recordaba a la niña que había sido todo este tiempo. Cerró la tapa suavemente. Cuando murió, me lo dejó a mí. Dijo que sabría cuándo transmitirlo. Se me cortó la respiración. ¿Y pensaste en mí? La mirada de Miriam se clavó en la mía, firme y amable. No pensó, supo. La primera vez que vi cómo mirabas las telas, cómo tus manos se demoraban cuando creías que nadie te veía, lo reconocí. El silencio, el ansia. Me aferré al borde de la cómoda, la habitación se inclinó. Clare te lo dijo. Sí. Porque te ama. Y porque necesitabas a alguien que pudiera sostener la verdad sin romperla. Su mano descansó sobre la mía, firme como una piedra. Evelyn, no eres la primera. No estás sola. Eres parte de una línea de mujeres que tuvieron que luchar contra el silencio. Y ahora no tienes que luchar. La caja de música brillaba, esperando. Le di cuerda con dedos temblorosos. La canción de cuna llenó la habitación de nuevo, baja y constante, llevando el recuerdo de Jade a mi piel. Por primera vez, no me sentí como una intrusa en la casa de Miriam. Sentí que había llegado a casa. Clare llegó un domingo por la tarde. La niebla del mar se aferró a su abrigo cuando cruzó la puerta, el cabello húmedo, los ojos buscando. Me quedé en el pasillo, congelada en el lugar, el vestido de lino rozando mis rodillas, la pulsera fría contra mi muñeca. Por un latido, quise correr arriba, cambiarme, esconderme. Que conociera a Evan, no a Evelyn. Fingir que nada de esto había sucedido nunca. Pero la voz de Miriam resonó en mi memoria. No le tengas miedo. Así que me quedé. Los ojos de Clare me encontraron, y en lugar de sorpresa, hubo reconocimiento. Sus labios se separaron, su respiración se entrecortó de una manera que me dijo que había estado esperando esto. Evelyn, dijo. Susurré. El nombre que ella pronunciaba era diferente al de Miriam, no era un regalo, sino una promesa. Tragué saliva con dificultad. No estás enfadada, negó con la cabeza lenta y segura. No, temía que nunca me dejaras verte. Me dolía la garganta. Las palabras se atropellaban y se dispersaban, pero nada se detenía. En cambio, dejé que el silencio nos llevara, la caja de música brillaba tenuemente en la cómoda detrás de mí. Clare dio un paso adelante, extendiendo la mano. Su mano rozó la tela del vestido, las yemas de los dedos recorriendo la costura de mi cintura. Pareces estar en paz. Las lágrimas me nublaron la vista. Ya no sé quién soy. Me ahuecó la mejilla, su tacto firme. Sí, lo sabes. Siempre lo has sabido. Solo que tenías demasiado miedo de decir su nombre. El aire entre nosotras zumbaba como si la nana hubiera empezado sin la llave. Apreté mi frente contra la suya, el aroma a lluvia en su pelo. Por primera vez en años, no me mantenía rígida. No estaba fingiendo. Me vieron. Y ella seguía aquí. Clare llegó un domingo por la tarde. La niebla marina se le pegaba al abrigo al cruzar la puerta, con el pelo húmedo y la mirada escrutadora. Me quedé en el pasillo, paralizada, con el vestido de lino rozándome las rodillas. La pulsera fría contra mi muñeca. Por un instante, quise subir corriendo, cambiarme, esconderme. Que conociera a Evan, no a Evelyn. Fingir que nada de esto había pasado. Pero la voz de Miriam resonó en mi memoria. No le tengas miedo. Así que me quedé. Los ojos de Clare me encontraron, y en lugar de sorpresa, hubo reconocimiento.
Sus labios se separaron, su respiración se entrecortó de una manera que me dijo que había estado esperando esto. Evelyn, susurró. El nombre en su boca era diferente al de Miriam, no era un regalo, sino una promesa. Tragué saliva con dificultad. No estás enojada, negó con la cabeza lenta y segura. No, tenía miedo de que nunca me dejaras verte. Me dolía la garganta. No quería perderte. No lo harías, dijo en voz baja. No por esto, no por ser sincera. Solo te perdería si la siguieras enterrando hasta que no quedara nada de ti. Bajé la vista, con lágrimas en los ojos. Pensé que me menospreciarías, que me verías débil o rota. Sus manos encontraron las mías, cálidas y firmes. ¿Débil? Evelyn, ¿sabes cuánta fuerza se necesita para llevarla dentro de ti todos estos años, en silencio? Para dejarla vivir, incluso cuando no la dejabas respirar. Eso no es debilidad. Eso es supervivencia. Negué con la cabeza, abrumada. Pero no sé cómo ser ella ahí fuera. Es diferente aquí con Miriam. La casa, la música, lo hace parecer posible. Pero en el mundo real, Clare me apretó las manos. Entonces aprendimos juntas lenta y suavemente. No tienes que entrar en el mundo de golpe. Solo tienes que dar el siguiente paso y luego el siguiente. Su voz tembló entonces, y me di cuenta de que ella también estaba llorando. ¿Sabes lo que es amar a alguien y sentir que la mitad de esa persona está encerrada donde no puedes alcanzarla? Te he deseado. A toda tuya. Y ahora, por primera vez, siento que la estoy conociendo. A ella. Las palabras me impactaron profundamente, haciendo eco con las de Miriam, con las de Daniel, con mis propias confesiones susurradas al espejo. Dejé escapar un suspiro tembloroso. ¿De verdad lo dices? Sonrió entre lágrimas, rozándome la mejilla con el pulgar. Lo digo en serio, Evelyn. Mi Evelyn. El nombre llenó el pasillo, suave pero inquebrantable, y sentí que algo dentro de mí se aflojaba, no se desplomaba, sino que se desplegaba. Por primera vez en años, no me mantenía rígido. Y ella seguía allí,